Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta charla sobre la ciudad de Buenos Aires. Quería, en primer lugar, agradecer especialmente a Laura Velasco, una amiga y compañera legisladora por la ciudad, por Somos Barrios de Pie, y a un compañero también y amigo, Juan Manuel Valdés, legislador también del Frente de Todes en la ciudad de Buenos Aires. Para quienes no me conocen, mi nombre es María Eva Cousovitis, integro el Frente Salvador Herrera de la CTA Capital y Unidad Popular. Y junto con mis compañeras y mis compañeros de Unidad Popular, venimos desarrollando un ciclo de charlas para poder poner en común, discutir y desarrollar un modelo urbano alternativo a este modelo que hace más de una década nos propone la gestión Macri-Larreta. Un modelo urbano basado en la concentración del suelo urbano y en la precarización del conjunto de las políticas urbanas. La pandemia sin duda nos interpela y nos interpela inexorablemente a pensar un modelo urbano completamente distinto. Un modelo urbano que tome como eje la democracia urbana y la igualdad. Y es por eso que en este ciclo de charlas lo que queremos es poder compartir miradas, perspectivas y puntos de vista con Juan Manuel y con Laura Velasco, con quienes además hace mucho tiempo que venimos impulsando proyectos y propuestas juntos. Bueno, la charla la iba a moderar Claudio Lozano, nuestro compañero de Unidad Popular, compañero y referente de Unidad Popular. Lamentablemente, por cuestiones de último momento, no va a poder acompañarnos, pero nos manda a todos un enorme saludo. La idea es comenzar con una presentación de la ciudad, y luego poder darle la palabra a Laura y a Juan Manuel. Así que voy a compartir la pantalla para poder comenzar a charlar con todas, con todos, con todes sobre la ciudad de Buenos Aires. Este ciclo de charlas que comenzó hace aproximadamente un mes atrás y que termina en el mes de noviembre, es un ciclo de charlas que le hemos puesto por nombre Democratizando la ciudad para alcanzar la igualdad urbana. Si nosotros pensamos en la ciudad de Buenos Aires y caracterizamos la ciudad como no solo el distrito de nuestro país con mayor presupuesto, sino también como una de las ciudades con mayor presupuesto de la región y con un presupuesto per cápita equivalente a la ciudad de Roma o la ciudad de Madrid. Sin embargo, esta ciudad con presupuesto europeo es la síntesis de la desigualdad de nuestro continente, el continente más desigual del planeta. Aquí, en esta primera filmina, yo lo que quería compartir es un índice de desigualdad por comuna, un índice que se denomina el índice CEDESU. Este índice es un índice que sintetiza un conjunto de variables urbanas, que tienen que ver con la dimensión de la salud, de la educación, del empleo, del hábitat y del género. Y acá podemos ver claramente esta desigualdad histórica que atraviesa la ciudad de Buenos Aires, que es la desigualdad norte-sur. Acá podemos ver con esos colores más oscuros, más marrones, cómo estos índices alcanzan los peores valores. Sin duda, la desigualdad histórica de nuestra ciudad es la desigualdad estructurada entre el norte y el sur. En términos generales, en la ciudad de Buenos Aires, quienes hoy perciben los menores ingresos, perciben ingresos 22 veces menores a quienes perciben los mayores ingresos. En esta imagen, lo que quería compartir eran los ingresos medios del 10% que reciben los menores ingresos versus los ingresos medios del 10% que percibe los más altos ingresos, para que podamos ver
cómo esta ciudad con presupuesto europeo se va estructurando en torno a la desigualdad. En relación a esta desigualdad histórica norte-sur, si nosotros miramos los ingresos medios de una comuna típica del sur de la ciudad, como es la Comuna 4, en donde está, ¿sí?, los barrios de Barracas, Pompeya, el barrio 21-24, y lo comparamos con la Comuna 14, una comuna típica del norte de la ciudad, aquí podemos ver cómo los ingresos medios de la Comuna 4 son la tercera parte de los ingresos medios de la Comuna 14. En esta, la capital de la desigualdad, también podemos ver cómo esa desigualdad estructurada entre el norte y el sur, a lo largo de una línea histórica, se ha ido profundizando. Cuando nosotros miramos los ingresos medios entre el norte y el sur, en el año 2015, la brecha de desigualdad por ingresos entre el norte y el sur era del 40%. Sin embargo, hoy esa brecha de ingresos entre el norte y el sur es del 50%, pese a que el gobierno de la ciudad ha destinado importantes fondos para llevar adelante un conjunto de obras en el sur de la ciudad. Si nosotros ahora miramos lo que sucede en relación a los hogares en la ciudad de Buenos Aires, esta es la ciudad más rica de nuestro país, ahí podemos observar que hoy en la ciudad de Buenos Aires, 4 de cada 10 hogares no alcanzan a completar una canasta básica total. Y si bien la desigualdad norte-sur es la desigualdad que nos estructura hace muchas décadas, no es la única desigualdad. En los últimos años se han ido profundizando otro tipo de desigualdades en la ciudad. Y una de las desigualdades que mayores impactos genera es la desigualdad en el acceso al agua potable. En esta, la ciudad con presupuesto europeo, 1 de cada 7 porteños y porteñas no acceden formalmente al agua potable. Y por supuesto que esto tiene un correlato. Por ejemplo, cuando nosotros observamos los indicadores como esperanza de vida o mortalidad infantil. Aquí, en la ciudad de Buenos Aires, la mayor cantidad de barrios populares se ubican en la Comuna 4, 8, en la Comuna 7 y en la Comuna 1 se encuentra el barrio Carlos Mujica. Pero en la Comuna 4 y 8 específicamente, 1 de cada 3 habitantes vive en una villa, un asentamiento o un barrio popular. Y quienes habitan villas, asentamientos y barrios populares no acceden formalmente a los servicios públicos, no acceden formalmente al agua potable, no acceden al gas en red, no acceden a tendidos eléctricos seguros y tampoco acceden a la conectividad. Y entonces cuando nosotros miramos la mortalidad infantil, por ejemplo, en la Comuna 4 o en la Comuna 8, observamos que la mortalidad se encuentra duplicada respecto a la mortalidad infantil de cualquier comuna del norte. Cuando nosotros miramos indicadores como la esperanza de vida y comparamos, por ejemplo, la Comuna 8 del sur de la ciudad con la Comuna 13 del norte, ahí podemos constatar cómo las niñas y los niños que nacen en el sur de la ciudad, en la Comuna 4 o en la Comuna 8, nacen condenados a vivir en promedio 10 años menos. Esta ciudad, con el mayor presupuesto per cápita de nuestro país, condena a una profunda desigualdad a nuestras infancias. Y por supuesto que esta situación nos plantea, ¿sí?, un escenario en la ciudad de Buenos Aires de emergencia sanitaria. La ciudad de Buenos Aires atraviesa una profunda e histórica emergencia sanitaria. Hoy en la ciudad de Buenos Aires el 15% de la ciudadanía habita en villas, asentamientos o barrios populares. Aproximadamente 400.000 porteñas y porteños no acceden formalmente al agua potable. Y esto no solo, como acabamos de ver, condiciona la reproducción de la vida, reduce la esperanza de vida, duplica la mortalidad infantil, sino que además limita profundamente la posibilidad de autonomía de las mujeres. La pandemia profundizó la desigualdad
y además profundizó la precariedad de todas las dimensiones de nuestra vida urbana. Y fue en este contexto de epidemia de dengue y de pandemia por COVID que en los primeros días de abril, junto con un grupo de mujeres referentas de los diferentes barrios populares, y aquí estuvieron Mabel, Dagna, Jenny, Lili, estuvo también Adela, estuvo Mari, fuimos muchas las mujeres que el 7 de abril lo que hicimos fue presentar una acción colectiva de amparo para que el gobierno porteño garantice en igualdad de condiciones el acceso al agua potable en la totalidad de los hogares. No solamente presentamos una acción judicial, sino que en esa acción acompañamos una propuesta, acompañamos un programa de atención inmediata, justamente para poder abordar adecuadamente en los barrios populares la pandemia por COVID. Y este plan de acción incluyó desde la entrega de tanques domiciliarios, un protocolo de actuación, hasta el control comunitario de la calidad y la presión del agua de consumo. También presentamos un plan de agua y saneamiento para el conjunto de los hogares que integran los barrios populares porteños. El 5 de mayo la justicia nos dio la razón en un fallo histórico. Sin embargo, desde entonces que el gobierno porteño viene incumpliendo esta sentencia judicial. Y el resultado de eso es la pérdida de Betty, es la pérdida de Ramona, es la pérdida de nuestra compañera Gladys y de tantas, ¿sí?, compañeras, ¿sí?, que han perdido su vida durante esta pandemia por no poder acceder al agua potable. Otras de las dimensiones urbanas que ha ido profundizando la desigualdad es la que tiene que ver con la brecha de géneros. Pero antes de pasar a poder plantearles la desigualdad por géneros, me gustaría poder mostrarles esta imagen. Esta imagen es una imagen que condensa los casos confirmados por COVID desarrollados por comunas en la ciudad de Buenos Aires. Está actualizado al 14 de agosto, hasta hace unos poquitos días atrás. Y acá podemos ver con mucha claridad cómo la correlación entre la falta de agua potable y los contagios por COVID es absoluta. En el sur de la ciudad de Buenos Aires, en la comuna 4, 8, 7 y 1, la cantidad de contagios oscilan entre 8.000 y 11.000 casos. Mientras que en el norte de la ciudad, en las comunas 12 y 13, encontramos, ¿sí?, contagios que son entre una tercera y una cuarta parte menos, 2.500 o 3.000. Es decir, ¿sí?, que esta pandemia también ha venido a consolidar esta desigualdad histórica entre el norte y el sur. En relación a la desigualdad por brecha de género, el primer dato que nosotras encontramos es el que tiene que ver con la brecha de ingresos por género. En la ciudad de Buenos Aires, las mujeres, en promedio, percibimos ingresos un 20% menos a los ingresos de los varones. Y sin duda que esta brecha de desigualdad por géneros no va a resolverse si nosotros no contamos con adecuadas políticas públicas que nos permiten garantizar las tareas de cuidado. En la ciudad de Buenos Aires nos faltan 13.000 vacantes en los niveles iniciales de jardín de infantes. Tampoco vamos a resolver esta brecha de desigualdad por géneros si no podemos garantizar en igualdad de derechos laborales y reconocer salarialmente a las más de 4.500 trabajadoras comunitarias, cocineras, promotoras de salud, promotoras de género, promotoras ambientales, vedoras de obras, educadoras populares, que gestionan sin recursos y desjerarquizadas las políticas públicas en los barrios humildes de la ciudad y que hoy se encuentran en la primera línea gestionando la pandemia. Las mujeres y las disidencias necesitamos habitar y transitar en igualdad de condiciones el espacio urbano. Tenemos que poder discutir la accesibilidad, los senderos seguros, las luminarias, el derecho a la nocturnidad.
También tenemos que poder plantearnos la necesidad de una educación sexual integral no binaria. Necesitamos, en los procesos de urbanización y de integración, incorporar las perspectivas de géneros. Hoy estos procesos no incorporan ninguna perspectiva de géneros. Necesitamos políticas habitacionales con perspectivas de géneros. Las mujeres y las disidencias somos quienes más nos impactan, por ejemplo, el proceso de inquilinización en la ciudad de Buenos Aires. Y sin duda, lo que necesitamos es transversalizar la perspectiva de género en la planificación urbana de la ciudad. Y en ese sentido, el gobierno porteño, y hace muy poco, ha anunciado que va a actualizar el Plan Urbano Ambiental, la herramienta que planifica la ciudad de aquí a 10 o 15 años. Lamentablemente, el Consejo del Plan Urbano Ambiental, que son quienes van a definir los lineamientos de la planificación urbana, al igual que el gabinete porteño, se encuentra compuesto en un 77% por varones y solo un 33% de mujeres. Y en ese sentido, junto a un conjunto de organizaciones, estamos impulsando una campaña para que el COPUA garantice paridad y además cupo para las disidencias. Otra de las emergencias que la ciudad atraviesa y que se ha ido profundizando en esta última década es la emergencia ambiental. ¿Qué pasa con el espacio público verde en la ciudad de Buenos Aires? La ciudad de Buenos Aires es una de las capitales del mundo con, en primer lugar, mayor desregulación del mercado inmobiliario y con menos espacio verde por habitante. La ciudad de Buenos Aires tiene un plan de acción frente al cambio climático, es el Plan de Acción 2020, que identifica como amenazas para la ciudad la ola de calor y las inundaciones. Ahora, paradójicamente, la ciudad en estas últimas décadas ha perdido 500 hectáreas de tierras públicas, de las cuales 150 son superficies verdes absorbentes. En la provincia de Buenos Aires, la Ley de Ordenamiento Territorial establece como parámetro saludable 10 metros cuadrados de superficie verde absorbente por habitante. En la ciudad de Buenos Aires tenemos tan solo 6 metros cuadrados de superficie verde absorbente por habitante. Y en los barrios populares tenemos 0,1 metro cuadrado de superficie verde por absorbente. La Organización Mundial de la Salud establece como saludable un árbol cada 3 habitantes. En la ciudad de Buenos Aires, en promedio, tenemos un árbol cada 7, y en los barrios populares un árbol cada 80. Así fue como el año pasado, junto con las compañeras de Somos, Barrios de Pie, y las compañeras del FOL, estuvimos durante meses relevando el espacio público en Villa 20, en Lugano, en la Comuna 8, un barrio centenario de la ciudad. Estuvimos midiendo diferentes dimensiones del espacio público y desde la perspectiva del feminismo popular construimos indicadores que nos permitieron evidenciar la emergencia ambiental de nuestro barrio, un barrio en donde el gobierno de la ciudad ha invertido decenas de millones para llevar adelante un proceso de urbanización que se encuentra inconcluso. Aquí podemos ver las diferentes dimensiones que hemos relevado y cuantificado. Y también lo que hicimos fue elaborar una propuesta que le acercamos al gobierno porteño para mejorar las características del espacio público desde nuestra perspectiva, la perspectiva de las mujeres. Así fue como presentamos una propuesta para con cuadrillas de mujeres llevar adelante la ejecución de rampas, senderos seguros, una campaña de luminarias, poder además en los microbasurales llevar adelante procesos de remediación utilizando, por ejemplo, huertas agroecológicas. La verdad es que esta propuesta no fue escuchada y las mujeres trabajadoras, ¿sí?, del espacio público, promotoras del espacio público, nos movilizamos y llevamos adelante el año pasado la primera marcha de mujeres por trabajo y hábitat digno. Otra de las desigualdades que atraviesa nuestra ciudad y que en estos últimos días ha estado muy presente es la desigualdad educativa, la emergencia educativa en la ciudad de Buenos Aires. Luego de 150 días de aislamiento, el gobierno porteño reconoce que al menos 6.500 estudiantes
se encuentran desconectados de sus docentes, de sus maestros y maestras. Y en lugar de resolver el problema garantizando Internet y conectividad, Internet y computadoras, la solución que nos propone es abrir las escuelas como grandes cibers para nuestras infancias pobres. Desde que comenzó la pandemia, el gobierno porteño no destinó un solo peso, ni a computadoras, ni a ningún tipo de dispositivo electrónico, para poder garantizar la continuidad pedagógica. Hace más de 5 meses que se interrumpieron las clases de manera presencial. Y durante 2 meses se negó a cumplir las diferentes medidas judiciales que lo obligaban a tener que garantizar dispositivos informáticos y conectividad a los estudiantes que lo necesitaban. Sin embargo, el gobierno porteño realizó 2 compras directas de dispenser, de alcohol en gel y de máscaras de protección facial para poder habilitar las escuelas, como estos grandes cibers para pobres, en lugar de garantizarles dispositivos electrónicos y conectividad. La contratación directa fue de 32 millones de pesos, el equivalente a 3.200 tablets, la mitad de lo que necesitan los 6.500 estudiantes que se encuentran hoy desconectados de sus docentes. En relación a la emergencia habitacional, la Ciudad de Buenos Aires también en esta última década ha profundizado la emergencia habitacional. En paralelo, la población inquilina cada 10 años aumenta un 10%, los propietarios son cada vez menos, pero concentran cada vez más tierras. El proceso de inquilinización de la ciudad hoy alcanza al 35 o al 40%. Y sobre quienes más impacta es sobre las mujeres y las disidencias. El 50% de lo que se construye para el 5% más rico. Más de 7.200 personas se encuentran en situación de calle. Y si nosotros miramos las 2 últimas décadas, la cantidad de habitantes que habitan las villas, asentamientos y barrios populares se multiplicó por 4. En paralelo, todo esto sucede en la ciudad de Buenos Aires. Hay aproximadamente 140.000 inmuebles ociosos. Sin duda, la pandemia nos interpela. Y nos interpela a poder discutir un nuevo paradigma urbano. Y en ese sentido hay un conjunto de iniciativas que hemos llevado adelante. Muchas de ellas junto con Juan Manuel y junto con Laura. Venimos impulsando con un conjunto de organizaciones una ley marco para los espacios verdes. También venimos impulsando una ley marco para democratizar la participación ciudadana. Venimos empujando una ley marco para poder garantizar que los procesos de reurbanización, los procesos de integración sociourbana en los barrios populares tengan no solo perspectiva de género, sino que además tomen por eje el trabajo y la producción. Esta propuesta de ley marco la hemos estado discutiendo todo el año pasado en las diferentes mesas de urbanización de los barrios populares de la ciudad y la presentamos en el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería. También estamos discutiendo democráticamente el Plan Urbano Ambiental con la coordinadora La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, una coordinadora que incorpora más de 120 organizaciones sociales, sindicales, académicas, asambleas urbanas. Hemos presentado en el marco de la acción judicial un programa de agua y saneamiento para los barrios populares porteños. También, junto con los compañeros de Somos, Barrios de Pie, del FOR y de otras organizaciones sociales desde la CTA, estamos llevando adelante hace más de 2 meses una campaña por el reconocimiento de las mujeres trabajadoras comunitarias, la campaña Somos Esenciales. Venimos también planteando, en el marco de la acción judicial que hemos presentado al gobierno porteño, el derecho humano a la conectividad. Estamos discutiendo políticas habitacionales y urbanas con perspectivas de género para habitar en igualdad de condiciones el espacio urbano. También estamos discutiendo y hemos llevado a cabo el primer verdurazo en Villa 20, políticas alimentarias para alcanzar la soberanía alimentaria. Y en ese sentido venimos armando
un proyecto de ley junto con las organizaciones que integramos la mesa activa de Villa 20. Sin duda, nosotros necesitamos construir ese nuevo paradigma. Y acá hay dos dimensiones que también nos parecen importantes y son centrales. En primer lugar, poder garantizar políticas universales. Y aquí es donde el ingreso ciudadano universal para nosotros es un eje fundamental. Y en segundo lugar, otro de los ejes para alcanzar la igualdad y la democracia urbana es poder universalizar y garantizar la gratuidad en el acceso a los servicios públicos. Con esta pequeña síntesis, que se me ha extendido un poco, le voy a dar la palabra para que podamos seguir hablando de la ciudad a Laura Velasco. No sé, Lau, si tenés tu micrófono abierto, yo ahora voy a silenciar el mío y las preguntas y las intervenciones las vamos a ir recibiendo a través del canal de YouTube. Así que, Lau, te doy la bienvenida y ya estás habilitada para poder hablar. Bueno, muchas gracias, Eva. No sé si se escucha bien. Por supuesto, perfecto, compartir te escuchamos, Lau. la exposición. Muy bien, muy bien. Compartir el planteo que hacías con tanta claridad en la exposición. Creo que es importante decir que, como se planteaba cuando la pandemia inicia, se pone con toda claridad sobre la mesa las cuestiones que son más crudas en la ciudad de Buenos Aires. Y allí empiezan estos contagios, como bien decías, tenemos 2, 3, 4 veces más contagios en los barrios del sur de la ciudad, donde es enorme la desigualdad en relación con el norte. Es una ciudad esta que ha sido construida en base a esas tremendas desigualdades, lo cual es sumamente antiético, teniendo un presupuesto tan importante como tiene la ciudad de Buenos Aires. Y en este sentido, justamente las condiciones de hacinamiento, de falta de servicios básicos, el agua, ¿no? Sabíamos y sabemos todos que el aislamiento social preventivo y obligatorio fue fundamental para parar los contagios en relación con otros países. Argentina está siendo golpeada bastante menos que otros de América Latina porque Alberto Fernández, nuestro presidente, tomó una decisión muy importante en este sentido y la fue trabajando con todas las jurisdicciones del país para poder llevar adelante una gesta, que es el compromiso del conjunto de la población con el cuidado, ¿no? Que nadie se salva solo, que entre todos nos tenemos que proteger ante una situación que es inédita en el plano internacional. Ahora bien, con toda claridad sucede esto, que las desigualdades golpean distinto a quien vive en condiciones indignas en la ciudad de Buenos Aires, y por eso en los barrios populares, en las villas de la ciudad, con el hacinamiento, con la falta de servicios básicos, con la falta de agua, es donde los contagios se disparan, ¿no? Con toda claridad lo pudimos expresar cuando suceden los contagios masivos en la Villa 31, en el barrio Padre Mujica de Retiro, pero bueno, después en el Bajo Flores, en la Villa 1114, barrio Padre Richardelli, se expresa también con mucha fuerza el contagio. Allí ya habíamos logrado empezar a llevar adelante el plan Detectar, un plan que justamente el gobierno nacional impulsa en la ciudad de Buenos Aires para dar una respuesta que la propia ciudad no estaba dando, y son las organizaciones sociales las que ponen el cuerpo en una asistencia alimentaria, en una asistencia sanitaria que el gobierno no estaba resolviendo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Este rol de las organizaciones, que por supuesto se venía llevando adelante desde hace muchos años en la ciudad, se expresa también con toda claridad. Digo, como aparece con toda claridad la crudeza de la desigualdad y golpea de distintas maneras la pandemia a unos sectores que a otros, también se expresa con toda claridad ese rol esencial
de las organizaciones populares en los territorios para garantizar con los comedores, con los merenderos, con las ollas populares, que golpee menos esa situación de emergencia sanitaria que transitamos. Y es así que en esos espacios, en los comedores comunitarios, se duplica, se triplica, se cuadriplica la demanda, y por eso en la ciudad las organizaciones empiezan a visibilizar esta demanda, empiezan a mostrar también que en el plan detectar, en ese ir a buscar a los vecinos, a los contactos directos, pero también en garantizar después la asistencia alimentaria a las familias aisladas, en las situaciones de violencia de género que hay que atender en los territorios con las promotoras de géneros y desigualdad. Y digo, todo esto cotidianamente es lo que se trata de expresar en los territorios, y nosotros, nosotras desde la legislatura vamos acompañando. Pero también cuál fue nuestro rol en este tiempo, ¿no? Tratar en la propia legislatura de llevar adelante distintos proyectos que pusieran en visibilidad estas necesidades que distintos sectores en la ciudad de Buenos Aires estaban manifestando ante esta crisis, por supuesto porque la pandemia se monta sobre una situación de crisis económica y social muy profunda. Entonces, presentamos proyectos en relación con el sector de los barrios populares, y por eso planteamos un fondo para la emergencia que hoy dé respuesta a la economía popular, a la falta de trabajo o al trabajo que se ha inventado para poder sostener los hogares. Por supuesto que ha sido muy importante el IFE, pero esto fue también una política del gobierno nacional. Entonces, ¿por qué no un IFE en la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué no un fondo para la economía popular que dé respuesta a los emprendimientos que hace tiempo se vienen llevando adelante desde las cooperativas de trabajo? Planteamos también el fortalecimiento a los comedores comunitarios en términos de asistencia alimentaria, pero también de subsidios que permitan resolver cuestiones urgentes como la garrafa, como la falta de ollas, como distintas situaciones que son cotidianas en los barrios populares. Otro proyecto que tiene que ver con el ingreso de las cocineras, como es en el plano nacional la ley Ramona, también presentamos en la ciudad. En este caso fue una compañera de bloque, Maru Bieli, la que presentó ese proyecto de ley para que las cocineras tengan un ingreso. Proyectos para que las promotoras y promotores de salud sean reconocidos, las promotoras y promotores de géneros. Por eso planteamos la ley Betty, en homenaje a nuestra querida compañera que perdimos durante el tiempo de la pandemia y que llevaba adelante ese compromiso cotidiano por barrios libres de violencia, garantizando la articulación con los ESAC para que lleguen los anticonceptivos a los barrios, para que se garantice la ILE, para que se lleven adelante los talleres de ESI, para que se atiendan y acompañen los casos de violencia hacia las mujeres y las disidencias. Entonces, estos proyectos, digo, las promotoras ambientales, ¿no? Todas las promotoras y promotores de educación, que existe un programa en la ciudad, pero que está muy desvinculado de la realidad hoy de las organizaciones comunitarias y muy poco extendido, y por eso planteamos que la conectividad sea una realidad, porque llevamos adelante a la vez que estas actividades de visibilización, que vos contabas muy bien, la campaña Somos Esenciales, la articulación también con otras organizaciones que llevan adelante ollas en los territorios, con las que hicimos una jornada el 17 de agosto. Creo que todas estas actividades piensan en el sentido de visibilizar, pero también ha sido fundamental, digo, porque hoy las organizaciones que tenemos, los sectores populares, esta herramienta que es la calle, que es la movilización, no es posible. Bueno, sí mostramos en los territorios, desde la acción cotidiana y desde el compromiso, cómo estamos poniendo el cuerpo y a su vez reclamando que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires esté presente, reconociendo este rol de las organizaciones y dando respuesta donde hay urgencia. Pero también planteamos proyectos en relación con las personas en situación de calle. Y yo digo un poco que jugamos en toda la cancha, porque presentamos los proyectos que no son debatidos en la legislatura porteña. Entonces vamos y acompañamos a funcionarios del ámbito nacional y de la ciudad también, porque hemos hecho esto que planteó el presidente de sentarnos a la par para poner el cuerpo ante las situaciones que hubiera que resolver, ¿no? La apertura, por ejemplo, de los polideportivos que eran del operativo Frío,
ahora, para que se pueda alojar la gente que está en situación de calle, las familias. Ahora, ¿qué notamos y qué observamos? Que después muchísima gente sigue en la calle, que esos lugares no alojaron al conjunto, sino a menos de la mitad de la población que hoy tiene en situación de calle la ciudad de Buenos Aires, que como bien decías, son más de 7.200 personas, como ha evidenciado el censo popular que realizamos también las organizaciones populares en la ciudad. Nos encontramos con una situación como la que ocurrió en el Parador, porque no son centros integrales como dice la ley 3706, sino que es un parador de retiro, con masividad de contagios. En mi caso, que soy querellante en una causa, en ese sentido presenté una cautelar, porque también hay situaciones donde decimos, bueno, estamos acompañando, estamos siendo colaborativos, estamos pidiendo que se dé respuesta, porque nos hemos reunido con funcionarios también en las comisiones, ¿no? En la comisión de salud que integro, en la comisión de espacio público que integro, en otras comisiones que no integro, pero donde participé por esta temática, como promoción social, que la integra Juan Manuel, en la comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, donde convocamos a la ministra Migliore, donde convocamos a distintas funcionarias de la dirección, la directora general de la mujer, la directora general de niñez, la presidenta del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes, porque además de la situación de calle nos encontramos con otra situación muy compleja, que es la violencia de género, que es pandemia dentro de la pandemia, porque las mismas funcionarias en las reuniones reconocieron que se duplicaron los llamados a la línea 144 para pedir auxilio, porque tenemos también la situación de los hogares, tanto los dispositivos estatales como los de la red de hogares, los conveniados, donde por ser una convivencia, digamos, por ser hogares convivenciales, hay enormes riesgos de contagio y los trabajadores trabajadoras han manifestado que no se cumple adecuadamente con los protocolos, que no llegan adecuadamente los equipos de higiene y protección, que hay situaciones muy complejas, que no se está garantizando la continuidad pedagógica a los estudiantes por falta de dispositivos. Lo mismo que relevamos también en ese sentido en los barrios populares, porque allí nuestras organizaciones detectaron que el 70% de los niños no tienen dispositivos hoy, porque en el macrismo se fue para atrás y se desmanteló el plan Conectar Igualdad, y en la Ciudad de Buenos Aires no se continuó con la entrega de computadoras del plan Sarmiento, y bueno, justamente no hay dispositivos, decía yo, en un 70% en los barrios populares, y en un 82,5% tampoco hay conectividad. Entonces, estamos planteando distintas situaciones que tienen que ver con los barrios populares, las villas de nuestra ciudad, con las personas y familias en situación de calle, con las mujeres que sufren violencia, con la niñez y la adolescencia que están en situación de protección por parte del Estado, pero que justamente muchas veces es de protección, que están en los hogares, las situaciones que tenemos con la imposibilidad de continuidad pedagógica con los niños, niñas y adolescentes. Hoy, cuando se ha bajado en la ciudad el presupuesto educativo 10 puntos en 10 años de gestión macrista, y hoy nos encontramos con este desnudo de que ante una pandemia no tenemos los dispositivos para garantizar la continuidad pedagógica, aunque haya enorme compromiso de las y los docentes. Nos encontramos con la situación de la salud en la Ciudad de Buenos Aires, que por supuesto tuvo que ir muy de atrás. En el plano nacional, imaginémonos que no hubiéramos tenido Ministerio de Salud directamente si esto nos hubiera ocurrido unos meses antes, cuando todavía era presidente Mauricio Macri. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires ha descendido año tras año el presupuesto en la salud pública, entonces allí también la atención a la población ha sido muy dispar, porque en los barrios populares no entran las ambulancias, porque hubo que estar permanentemente marcando que no se discriminara, que no se separaran las mujeres de sus hijos, que la atención fuera adecuada al conjunto de la población, quien no tenía una obra social, quien no tenía una prepaga, quien iba a un hospital público, que en general son los sectores más humildes de la ciudad, los sectores medios bajos, tuviera las mismas oportunidades sanitarias
de defenderse ante esta pandemia. Hemos planteado también la situación de muchos sectores de la ciudad que venían quebrados, la situación de los clubes de barrio, la situación de los centros culturales, la situación de los pequeños comerciantes de la Ciudad de Buenos Aires, de las pymes, y en todos estos temas hemos presentado proyectos, ¿no? Juan seguramente va a continuar con estos temas, pero han sido más de 130 proyectos que hemos presentado en la legislatura porteña para abordar todas estas situaciones de los sectores más golpeados, y sin embargo no hemos podido discutirlos. Esto es muy importante decirlo. Nosotros, de hecho, no votamos la ley de emergencia económica en la Ciudad de Buenos Aires que propuso Rodríguez Larreta, y no la votamos porque sabíamos que ese manejo discrecional del presupuesto no iba a tener en cuenta el fortalecimiento que se necesitaba para garantizar políticas públicas con los sectores más golpeados por esta situación de pandemia que se monta sobre una crisis económica y social muy profunda. Entonces, por eso lo que estamos haciendo cotidianamente es, por una parte, seguir impulsando que estos proyectos se discutan en la legislatura. La verdad es que solamente 2 proyectos se pudieron aprobar de los que fuimos parte nosotros en relación con la situación de pandemia. Uno, que tiene que ver con la donación de plasma, ¿no es cierto?, que se promueva la donación de plasma, y otro es un proyecto, por supuesto, de enorme reivindicación para las feministas, que es la aprobación de ILE en la Ciudad de Buenos Aires, que fue un trabajo muy fuerte, muy transversal, con la campaña, con el cabildeo Cava, con distintas compañeras y compañeros de distintos bloques, y bueno, nos sentimos realmente muy conformes de haber podido impulsar la adhesión al protocolo nacional, que fue la primera resolución cuando volvió a ser Ministerio de Salud nacional, la primera resolución de protocolo de Ginés González García. Entonces, en este sentido, creemos que en el mismo que se tendría que pensar también desde una sensibilidad social, el acompañar otros proyectos que hoy se expresa con mucha claridad que es necesario que se puedan sostener, donde tiene que ir presupuesto para políticas públicas, y que tiene que ver con fortalecer los ESAC, los hospitales públicos, pero también fortalecer todas las situaciones que tenemos en los barrios populares con la asistencia alimentaria, sanitaria, con el reconocimiento de los sectores que hoy están cumpliendo un rol fundamental, y con todos aquellos sectores de la Ciudad de Buenos Aires que cumplen un rol en lo económico, en lo social, y que necesitan el acompañamiento del Estado ante esta situación de pandemia. Creo también que fue nuestra responsabilidad generar espacios de diálogo, de conversatorios, con profesionales, con especialistas en los distintos temas. Llevamos adelante en este sentido, inclusive desde la Comisión de Mujer, distintas jornadas donde trabajamos en el caso de niñez y adolescencia, con Fórum Infancia, con la defensora de niños, niñas y adolescentes en el plano nacional, Marisa Graham, con Gabriel Gerner de la CENAF. En el caso de la temática de géneros, trabajamos también cómo la pandemia venía afectando a distintas temáticas de género, y en ese sentido, bueno, tuvimos el gusto de poder hablar de la ESI con Diana Mafía o con Graciela Morgade, de hablar de la ILE con Nelly Mirczewski y Vivi Masur, de hablar del Ni Una Menos en la legislatura porteña también, y cómo es la pandemia dentro de la pandemia, con hablar del Ni Una Menos, ¿no? de todo lo que significa esa reivindicación hoy también en una situación tan compleja para aquellas mujeres que están viviendo con un agresor. Entonces, bueno, allí también pudimos traer a funcionarias nacionales, como Josefina Kelly, estuvo Mariana Carabajal, estuvieron también, hablamos de los derechos de las personas LGTBIQ+, porque en pandemia nosotros no solo pudimos aprobar ILE, sino que dijimos, bueno, que se garantice el acceso a los anticonceptivos y a la ILE, y a la atención a las mujeres gestantes, pero también a aquellas personas que están haciendo hoy un tratamiento de hormonización, que se tenga continuidad, bueno, la situación de las personas trans y los desalojos de mujeres trans, trabajó mucho con eso
también Ofelia Fernández, ¿no? En esa temática. Bueno, entonces allí a ella le pedimos que coordine también un conversatorio con Orlera Infante, con Alba Rueda, bueno, y finalmente la trajimos a Caro Brandaris, con quien estuvimos compartiendo también algunas jornadas del barrio Cuida al Barrio en la ciudad de Buenos Aires, y ella y Mabel Bianco estuvieron hablando respecto de las tareas del cuidado, que también se han resignificado en la pandemia, ¿no? Porque decimos, estas tareas del cuidado siempre tan vinculadas tradicionalmente con el rol de las mujeres, ¿no? Si algunas cosas nos han dejado y nos tienen que permitir repensar, como bien decías vos, Eva, esta pandemia, a qué nueva normalidad queremos arribar, a qué nueva humanidad queremos arribar, creo que tiene que ser la reivindicación del rol del Estado, la reivindicación de las organizaciones populares en los territorios, la reivindicación de las tareas del cuidado y del rol central de la vida, ¿no? Y creo que estas son las reflexiones, y en la acción y en la reflexión, que nos van a permitir poder transitar esta pandemia con sectores menos golpeados, con menos desigualdades, pero también poder arribar a una post-pandemia o una con-pandemia, con lo que vamos a tener que convivir seguramente un tiempo, en que esas desigualdades no se profundicen. Muchísimas gracias, Lau. La verdad que completísimo todo el recorrido, ¿no? A través de tu trabajo, de tu labor en la legislatura en estos tiempos de la pandemia, todos los proyectos y todas las propuestas que venís impulsando junto con un grupo de compañeros, compañeras y organizaciones. Le vamos a dar la palabra a Juan Manuel Valdés. Creo que ahí ya, Juan, tenés habilitado el micrófono, y luego cuando Juan termine, vamos capaz a tener unos minutos para compartir algunas preguntas. Así que bueno, cuando quieras, Juan, podés comenzar. Hola, sí, ¿se escucha? Te escuchamos bien. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Genial, Perfecto. genial. Ya logramos el objetivo. Resolver el tono del micrófono. No, es que compré un micrófono nuevo y me quería matar de que no te estaba escuchando. Bueno. Se escucha perfecto. Eva, bueno, Laura, gracias por compartir la charla conmigo, y gracias a todos los compañeros y compañeras de Unidad Popular, un espacio del cual siempre me sentí muy cercano, y mi respeto y admiración por Claudio, por un gran cuadro político que para mí siempre significó y significa Claudio. Así que por más que no esté con nosotros en esta charla, mandarle un saludo por parte de ustedes también a Claudio y a Víctor. Bueno, decirles que creo que la pandemia está poniendo en duda y está poniendo de manifiesto grandes crisis de desigualdad que tenemos en las ciudades, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en las ciudades del mundo, y también a nivel demográfico en nuestro país. Por suerte, dentro de esta desgracia que ha significado la pandemia del COVID-19, hemos podido volver a hablar de los desequilibrios y de las fallas estructurales que tenemos en el área metropolitana de Buenos Aires, y volver a plantear la cuestión demográfica del AMBA como un gran problema estructural que tiene la Argentina para su desarrollo integral, su desarrollo humano. Digo esto porque a nadie le puede resultar saludable, a nadie le puede resultar equilibrado que tengamos casi el 40% de nuestra población viviendo en menos del 0,5% de nuestro territorio. El hacinamiento ya era un problema antes de la pandemia. Lo que ha hecho la pandemia, en todo caso, es evidenciarlo. Y en ese caso, preguntarnos si existe una salida aislada para la ciudad de Buenos Aires que no tenga una mirada metropolitana y que no tenga una mirada federal. Pensar si existe hoy un límite en la General Paz, o es tan solo una avenida que distingue jurisdicciones políticas, pero de ninguna manera distingue realidades económicas, realidades sanitarias, realidades ambientales, realidades
de tipo habitacional, realidades de tipo, sanitaria, decía, hospitalarias, económicas, en definitiva, cuando tenemos todos los días entrando a la ciudad de Buenos Aires al menos 1 millón de habitantes que agregamos los porteños y las porteñas, por más que no nos gusta mucho reconocernos en ese gentilicio, es un gentilicio que tiene mucho más que ver con quienes no nos quieren que con nosotros mismos. Nosotros somos de capital o somos de la ciudad. Habría que encontrarnos también un rasgo identitario que nos sienta. Bueno, Néstor nos hablaba de capitalinos y creo que tampoco nos gustaba ese concepto. Así que uno de los problemas que tenemos también para hacer política en la Ciudad de Buenos Aires es empezar a encontrar esa identidad que nos englobe, que nos alargue, que nos albergue, que nos encuentre. Así que yo tenía algunos apuntes para reflexionar con ustedes. Hace unas semanas en el New York Times, en uno de los diarios más prestigiosos del mundo, planteaba con respecto a Nueva York que evidentemente el modelo urbano estaba perimido, que el modelo de estas ciudades evidentemente no está preparado para resistir pandemias. Bueno, Nueva York evidentemente fue una de las ciudades más golpeadas por la pandemia en cuanto a muertes por habitante, y planteaba que efectivamente el COVID-19 golpeó mucho más a los más vulnerables que a los más ricos, que los asentamientos de Nueva York y del mundo estaban hoy en jaque a raíz de la catástrofe que significó la pandemia. Y en ese marco, decir que en nuestra ciudad, particularmente, conviven, como decía Eva en su exposición introductoria, las mayores desigualdades, porque tenemos las mayores riquezas y al mismo tiempo los escenarios de mayores injusticias. Por ejemplo, tenemos, de acuerdo al censo 2010, que es la última referencia exacta que tenemos, más de 138.328 viviendas vacías, o sea, bienes de lujo, que son acumulados no como un activo del ingreso a la vivienda, del techo, como un recurso inalienable, como un derecho inalienable que tiene cualquier persona, que es la vivienda propia, que es el techo, que es, en este caso, en estaciones como el invierno, la posibilidad de no enfermarnos, ¿no? De tener una vivienda con calor, con todo lo que los derechos que significa el hábitat, mientras más de 300.000 personas viven en villas y asentamientos y 7.500 al menos, de acuerdo al censo 2019, no fue censado el 2020, 7.500 personas que duermen en las calles en pleno invierno en nuestra querida ciudad. Tenemos el barrio con mayor promedio de valor de la tierra de toda América Latina, Puerto Madero, donde hay propiedades por $6.200 el metro cuadrado. Y ese barrio está al lado de la Villa 31, donde vimos cómo durante esta pandemia los vecinos no tenían ni siquiera acceso al agua. Y viven al lado, viven a menos de 500 metros de distancia. Viven a 5, 6 cuadras, 10 cuadras de distancia. Estas realidades tan disímiles. Tenemos emplazados barrios enteros sobre residuos, sobre basurales, sobre cuencas contaminadas, sobre cementerios de autos. Esto significa plomo en sangre, significa una pandemia latente, una pandemia incubándose en la sangre de los más chicos y de las más chicas de nuestros barrios populares, de nuestros barrios humildes. Significa posibilidad de inhalar gases tóxicos desde muy pequeños. Significa condicionar la calidad de vida de una persona en forma permanente. Y esto, lamentablemente, estaba ahí y no éramos conscientes de que la salud era un derecho vulnerado en forma constante, que no hacía falta una pandemia para que estas personas, estas vidas estuvieran expuestas a un mayor riesgo.
La pandemia lo único que ha hecho es evidenciar esto, mostrar que al mismo tiempo el sistema hospitalario de la Ciudad de Buenos Aires pareciera ser mucho mejor que el de otros municipios y otros gobiernos locales de nuestro país, pero en comparación con el presupuesto que tiene, la Ciudad de Buenos Aires recibe un presupuesto equivalente al de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires sumados. ¿Tenemos una salud superior a la de los 135 municipios sumados? ¿Tenemos una calidad de espacio público equivalente a los 135 municipios sumados? ¿Tenemos una educación pública mejor que los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires sumados? La verdad es que nuestra realidad presupuestaria es diametralmente opuesta a nuestra realidad social y económica. Digo esto porque también en el marco de la pandemia quedó plasmado, cuando uno tiene que verificar voluntades políticas, lo que tiene que ver es el destino de las partidas presupuestarias. Ahí está plasmada la voluntad política de un gobierno. Y hoy tenemos en el mismo territorio, en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, un gobierno nacional que entre IFE y ATP gastó hasta el mes pasado 30.000 millones de pesos. El IFE y el ATP equivalen a un 3% del Producto Bruto de la Argentina. Más si uno le suma las partidas adicionales de AUH, los créditos a tasa cero, bueno, todas las medidas excepcionales que tomó nuestro gobierno, obligado por la pandemia, pero también obligado por sus propias convicciones, obligado por sus propias prioridades, por sus compromisos electorales, por el compromiso que significa, el contrato social que significa el voto. Bueno, un contrato social que el gobierno anterior claramente no cumplió, porque lo primero que hizo fue dejar para siempre postergada la meta de pobreza cero, de los 3.000 jardines de infantes, el no pago al impuesto a las ganancias. Bueno, enumerarlo sería perder el tiempo, porque todos tenemos dimensión de la estafa electoral que significó el gobierno de Macri. Pero yendo a la Ciudad de Buenos Aires, tenemos un gobierno, el nacional, que actualmente está gastando 30.000 millones de pesos en sostener a los más humildes y al mismo tiempo sostener las empresas, sostener las unidades de trabajo que garantizan que no se dispare la pobreza y el desempleo en nuestra ciudad, y al mismo tiempo un gobierno local que con todo esfuerzo, con la moratoria del ABL, que significó junio y julio, un descuento solo de 2 meses, gastó 600 millones de pesos. O sea, 30.000 millones contra 600 millones. Es inconmensurable la diferencia, siendo que la nación tiene que velar por los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas del país, por los 45 millones de personas que viven en la Argentina. En la Ciudad de Buenos Aires, siendo el distrito más rico del país, se destinó esta masa de dinero. Esto habla de la generosidad política del gobierno de Alberto Fernández y habla de que nuestras convicciones no discriminan preferencias ideológicas del electorado. No somos una fuerza política que cuando las villas no nos votan, le decimos, ahí están los ingratos, que les urbanizamos, que les trazamos calles, y a pesar de eso, como se quejaban en el diario La Nación, si se acuerdan bien, poco tiempo después de la elección, se quejaban de cómo es que urbanizamos, que habría que discutir efectivamente esa supuesta integración, urbanización que se hizo. De hecho, la pandemia creo que lo dejó bastante al descubierto. Si era tan importante abrir un ministerio como el de Educación en la villa, o había que haber abierto un hospital. Bueno, la pandemia despejó dudas sobre lo que habría que haber hecho en la Villa 31. Y llamarlo Barrio 31 es un cinismo que me parece bastante nocivo. Encima, digamos, los vecinos y vecinas de las villas se reconocen villeros y villeras, y no es un descrédito. Son villas. Hasta tanto el Estado se haga cargo de la urbanización y la integración urbana, son villas. Y dejémonos de comprar ese discurso, porque un día escuché a un funcionario que en una reunión privada, por eso no revelo la identidad porque no tiene sentido, porque la verdad es que no es una cuestión personal esto, que me decía con algo de cinismo, bueno, son barrios porque vos y yo el día de mañana podemos elegir irnos a vivir ahí. Todos sabemos que si tenemos poder adquisitivo, no vamos a elegir ir a vivir a la Villa 31 hoy. Ojalá la Ciudad de Buenos Aires un día invierta lo que tiene que invertir y efectivamente sea un barrio con todas las letras, pero hasta el día de hoy no lo es. Y se dio la paradoja que en plena pandemia los funcionarios
vivían en la burocracia del Ministerio de Educación sí tenían agua, mientras los vecinos del barrio en el cual estaban no la tenían. Entonces, la política puede ser una solución o puede ser la ratificación de una grieta, que es la verdadera grieta, la grieta entre el tener y el no tener, el tener acceso o tener una puerta impenetrable. Es tan importante que el Ministerio de Desarrollo Humano de la ciudad esté en la ciudad oculta, mostrando que el elefante blanco como ese símbolo que se quiso construir contra los gobiernos populares, hoy sea un ministerio como el Ministerio de Desarrollo Humano de la ciudad, que está más tiempo vacío que ocupado, o habría que también haber construido un hospital, o haber construido un centro de primera infancia, un jardín de infantes, una escuela, para que el Estado se tiene que hacer presente otorgando derechos, no dándole oficinas a los funcionarios que bien la pueden tener en otros lugares. Así que creo que en el concepto de la integración urbana tenemos que pensar un viejo concepto que viene del latín, pero que se usa mucho también, yo lo aprendí de las organizaciones de las personas con discapacidad. Nada sobre nosotros o nada sobre nosotres sin nosotres. Si se quiere hacer una urbanización, un proceso de integración urbana, integración social, sin la participación de las personas directamente afectadas, la solución va a ser necesariamente un fracaso. Así que creo que una de las enseñanzas que tenemos que tener y que creo que ha sido un hecho para reivindicar de nuestro espacio político, el Frente de Todos, Todas y Todes, es que en los comités de crisis, efectivamente, nuestro espacio le dio participación y le dio voz a quienes no tenían voz, que eran los vecinos y vecinas efectivamente damnificadas por la pandemia y actualmente por la tragedia educativa que significa esta pandemia. Esta pandemia es, entre otras cosas, una tragedia educativa. Y reivindico el trabajo hecho por María Eva, que siempre una de las cosas que más le elogio es su nombre, sus nombres, porque dicen mucho esa identidad. Y también, bueno, Jonathan y el Observatorio del Derecho de la Ciudad, lo que han hecho en materia de plantear ante la justicia el acceso a la tecnología, el acceso a los dispositivos, porque la gran grieta, la gran brecha va a ser hoy entre quienes pueden acceder al conocimiento y quienes no. En la sociedad en la que estamos, que es la sociedad del conocimiento, el poseer un dispositivo tecnológico o el poseer la conectividad es sin lugar a dudas el salto a la ciudadanía. Es poder ingresar a la ciudadanía plena o no estar en esa ciudadanía, es estar afuera del sistema. Y esos 12.000 alumnos y alumnas que hoy no se han podido comunicar, no se han podido contactar con sus dispositivos escolares, corren serio riesgo de ser desertores permanentes de nuestro sistema educativo. Eso no lo podemos permitir. Y ahí ha estado presente la convicción del Estado Nacional al declarar servicio público la conectividad a las redes. A declarar servicio público era un anacronismo que el teléfono fijo fuera un servicio público, que las prepagas fueran un servicio público y no lo fuera la telefonía celular. En un país donde hay más teléfonos que habitantes, en un país que tenemos 60 millones de líneas otorgadas de teléfonos celulares y 45 millones de habitantes. Era una contradicción andante, que lo que hacía era cristalizar un sistema de privilegios para empresas concentradas. Yo lo viví porque me tocó en su momento asumir una responsabilidad en la Defensoría del Pueblo con la Dirección de Telecomunicaciones, que nos tocó asumir con un equipo de compañeros y compañeras que hasta el día de hoy trabajamos juntos, me acompañan en este despacho, y era indignante ver la resistencia de las empresas a invertir en los barrios populares para darle conectividad. Había que ir con la orden de un juez, y a veces ni siquiera, para que hicieran lo que tenían que hacer, que era invertir y darle conectividad, que era básicamente darle derechos a quienes más lo necesitaban. Yo creo que se abre un nuevo universo de derechos sociales y de entendimiento de un estado de bienestar del siglo XXI con esta declaración que hizo, con este decreto que promulgó nuestro gobierno, porque veníamos planteando mucho la cuestión de la diversidad de voces. Con la ley de medios creo que logramos, si bien fue una derrota política, fue una victoria cultural, el lograr que todos nos preguntemos al momento de consumir determinado medio de comunicación quién habla y para qué habla.
Sin embargo, no nos habíamos preguntado sobre quién accede y para qué queremos el acceso a la tecnología. Y este decreto nos posibilita volver a plantear este tema y volver a plantearlo del lado del acceso a la ciudadanía. Y plantear básicamente que cuando uno amplía derechos no está perjudicando a nadie. Tal vez está cuestionando algunos privilegios y por eso sea que indigna tanto la medida que tomó Alberto Fernández, nuestro gobierno, el gobierno del Frente de Todos, la semana pasada. Pero sin lugar a dudas las mayorías están contentas. Las mayorías se van a ver beneficiadas por esto. Se van a ver beneficiadas en el bolsillo porque los aumentos eran insostenibles y se van a ver beneficiadas en el acceso, en la posibilidad de contar con un servicio de calidad y básico que brinde ciudadanía igualitaria. Creo que ese es el modelo. Creo que en materia hay otro tema, y no quiero que quede descolgado, pero que me parece que es importante. Nuestra ciudad hoy está debatiendo un nuevo plan urbano ambiental. Creemos que es fundamental que nuestro espacio político tenga una posición clara al respecto. Vemos que la falta de espacios verdes es una preocupación clara de la ciudadanía, que nuestro espacio tiene que reflejar. La venta de tierras es la contracara de esa falta de espacios verdes. Es claramente, si faltan espacios verdes es porque sobra cemento. Y si sobra cemento es porque alguien lo está privatizando, es porque alguien está privatizando espacios verdes o posibles espacios verdes para convertirlas en centros comerciales, convertirlos en grandes conjuntos de especulación inmobiliaria, y porque alguien está enajenando espacio público para convertirlo en espacio privado. Solamente en el gobierno de Macri, con su representación local, el gobierno de Rodríguez Larreta, que sigue siendo un empleado de Mauricio Macri, de la empresa Mauricio Macri, se vendieron tierras por más de 480.000 metros cuadrados en 4 años. Más de 127 propiedades del Estado Nacional pasaban a ser de la ciudad y luego privatizadas por la ciudad de Buenos Aires. Nosotros hemos puesto un límite a esto. El gobierno de Alberto Fernández le ha puesto un límite claro a esto. No solamente ordenó revisar todas las entregas de tierras que se hicieron desde la nación hacia la ciudad, sino que se interpusieron medidas cautelares para frenar la venta de tierras que el gobierno de Rodríguez Larreta quiso hacer en plena pandemia. Cuando los precios de la propiedad inmobiliaria están por el piso, se quiso vender tierra. Básicamente eso era un negocio para quien compraba, no un negocio para quienes íbamos a vender, que éramos los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires, que deberíamos ser los supuestos proveedores o los supuestos propietarios de estas tierras. También el gobierno, en su momento, hay 2 ejemplos muy claros de qué es para nuestra fuerza política la tierra pública y qué es para el PRO y para el espacio macrista la tierra pública. En las bodegas Giol, en lo que significaba el predio de las bodegas Giol, se construyeron 2 proyectos urbanísticos. Uno fue el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ahí en Godoy Cruz. Se acuerdan muy bien, lo pueden ver todos los días. La parte que le tocó al gobierno de la ciudad fue el distrito Arcos. Bueno, uno construyó un centro comercial y otro construyó un ministerio para la ciencia. Está claro cuál es la prioridad de un espacio y cuál es la prioridad de otro. Para terminar, decirles que las elecciones de medio término que se nos vienen son una prueba de no solamente el reconocimiento de lo que significó el tránsito de esta pandemia, sino justamente de si vamos a seguir construyendo un Estado que busca el acceso a la educación, el acceso al conocimiento, amplificar los derechos, o si vamos a ponderar a quienes en plena pandemia nos han dicho que la libertad individual era lo más importante y la propiedad, y dejar de lado y que muera quien tenga que morir. Creo que la elección que viene es una elección también sobre las prioridades que vamos a tener para construir esta sociedad de la pospandemia. Muchas gracias y a disposición de las preguntas que quieran hacer. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias por tu intervención. Bueno, tenemos un conjunto de preguntas, pero tenemos bastante poco tiempo, así que lo que hice fue ir sintetizándolas y tratar de condensarlas
en unas pocas. Así que, en todo caso, y a modo de cierre, tanto para Lau como para Juan, muchas de las preguntas y de las inquietudes tienen que ver justamente con el tema o el desafío de poder consolidar la democracia participativa en la Ciudad de Buenos Aires. En relación a eso me han llegado varias preguntas. Otra de las preguntas que también repite tienen que ver con el desafío que implica poder discutir la planificación urbana, poder discutir el plan urbano ambiental. En relación a eso, y para Lau, hay algunas preguntas respecto a la conformación del Consejo de Plan Urbano Ambiental, que, como contaba al principio, en su 77% está constituido por varones y solo un 23% por mujeres. Cómo la planificación urbana nos va a permitir alcanzar la igualdad con una conformación de esas características, y ahí hay varias preguntas en ese sentido dirigidas a Lau, y también aparecen algunas preguntas vinculadas con cómo poder ir consolidando esa perspectiva metropolitana, a la cual también Juan hace poco, hace unos minutos, hizo referencia. Y cómo esa perspectiva metropolitana podemos incorporarla en esta discusión por la planificación urbana de la Ciudad de Buenos Aires. Hay una última pregunta también para ambos, que tiene que ver con la agenda climática urbana. Así que le doy la palabra a Lau, luego le doy la palabra a Juan, así podemos cerrar este encuentro. Bueno, por una parte, bueno, agradecer, ya que estamos contestando algunas preguntas y en el cierre, agradecer esta convocatoria, bueno, a vos, Eva, a todas las compañeras y compañeros de AUTE, por supuesto a Claudio. Y me parece que es importante que se plantee la cuestión justamente de la democracia participativa, porque entendemos que una de las grandes deudas que tiene esta ciudad y que nos ha dejado la gestión de Macri primero, de Larreta luego, es que no está funcionando la ley de comunas, que no estamos pudiendo tener espacios de participación real del conjunto de los sectores políticos de la Ciudad de Buenos Aires en esos ámbitos comunales como debería ser, y con la participación de los vecinos, ¿no es cierto? La participación de todos los sectores políticos, de las vecinas y vecinos en el manejo de los temas, en la cercanía en cada uno de esos espacios para el control y para la participación en las políticas públicas. En relación con esto, creo que hicimos un enorme ejercicio en los comités de crisis en los barrios, ¿no? Porque si bien fue esa situación de pandemia la que nos empujó, hicimos una experiencia enorme de articulación entre las organizaciones, de increpar a los funcionarios, de exigirles en relación con las distintas políticas públicas que no se estaban cumpliendo, de llevar propuestas desde una elaboración muy participativa. Creo que esto lo tenemos que seguir haciendo también ahora en la discusión del plan urbano ambiental, que obviamente está discutiendo un modelo de ciudad para pocos, para los negocios inmobiliarios, sin espacios verdes además, o una ciudad que sea para el bien común. Y creo que en el mismo sentido somos excluidas las mujeres de ese debate, somos excluidos nosotros frente de todos, ¿no? Frente de todes, como decimos, somos 17 hoy, con algunas iniciativas inclusive hemos llegado a rodearnos un poquito más, hemos planteado el problema de qué pasó en la Ciudad de Buenos Aires con los policías que participaron en la UFI, cómo nosotros, de alguna manera hemos hecho algunas denuncias en las que, y hemos tenido algunos posicionamientos en que logramos bloquear estos 40 votos que a veces hacen falta y que antes estaban siempre garantizados en la ciudad. Empezamos a discutir esa mayoría automática, pero todavía nos falta más.
ahora como primera minoría con 17, con un bloque unificado y trabajando muy de conjunto. Sin embargo, no hemos tenido el lugar en el Consejo del PUA que merecíamos. Digo, esta composición a la que vos referís en relación con las mujeres es también una expresión más de una mirada muy poco participativa, que está pensando en espacios cerrados, porque lo que está primando es una legislatura cerrada y es una forma de gobierno que en verdad siga a espaldas de los vecinos haciendo grandes negocios inmobiliarios, ¿no? Creo que esa discusión de modelo de ciudad es la que está en juego en cada una de las acciones que estamos encarando, y tiene que ser de la misma manera en la discusión del plan urbano ambiental, porque se van a discutir cosas para muchos años en la ciudad de Buenos Aires, y que justamente lo que no queremos es que se siga vendiendo tierra pública, es que sigamos teniendo condiciones de tanta desigualdad en el suelo urbano. Muchísimas gracias, Lau, y le paso la palabra a Juan Manuel. Bueno, voy a tratar de ser original, pero Laura ha dicho casi todo lo que podría decirle yo. Creo que uno de los grandes desafíos de este plan urbano ambiental es lograr efectivamente repensar la ciudad de Buenos Aires, repensar qué ciudad queremos para vivir dignamente en lo que queda posterior a la pandemia. Tenemos unos muy malos antecedentes en la legislatura, porque en el anterior ejercicio legislativo, creo que fue en el 2018 y 2019, se votaron un código de edificación y un código urbanístico, y ambos solo se votaron con la mayoría del oficialismo. Normas que son rectoras del modelo de ciudad han sido votados por mayoría simple, con el voto del macrismo en soledad. Así que esperemos que esto no vuelva a pasar, pero la verdad es que lo que sucedió en el COPUA, lo que sucedió con la composición del Consejo Asesor o del Consejo del Plan Urbano Ambiental, nos da una pauta de que no tienen ningún problema en volverlo a hacer. No tienen ningún problema en seguir armando una ciudad para ellos solos. Y no es que se ha marginado solamente al bloque, a la primera minoría o a la primera fuerza opositora de la ciudad. Se marginó la mirada del gobierno nacional, del partido que expresa al gobierno nacional y que expresa a la provincia de Buenos Aires. Eso nos da todo un indicio de qué modelo de ciudad tienen ellos. Tienen un modelo de ciudad aislada de la realidad metropolitana y aislada de una mirada ambiental general. Es la fuerza política que justamente le impidió en los últimos meses la venta del Triángulo de Salguero y la venta de la estación Villa Crespo. Fue el gobierno de Alberto Fernández el que interpuso una medida cautelar a través de la AVE para que no se vendan estas tierras públicas. Entonces, no es cualquier fuerza política la que se marginó. Se marginó la única fuerza que representa un obstáculo para los intereses de privatización del espacio público. Y hay otro problema. Tanto el código de edificación como el código urbanístico planteaban la necesidad de densificar la ciudad de Buenos Aires. Densificar significa aumentar la población sobre superficie. Significa darle mayores permisos para la construcción en altura y para la construcción de bloques de cemento y de especulación inmobiliaria en nuestra ciudad. El código de edificación llegó a tal punto que redujo la superficie mínima habitable a menos de 23 metros cuadrados. Se han podido ahora vender monoambientes de 23 metros cuadrados. No quiero entrar en una anécdota, pero hasta han eliminado el bidet de los baños, la obligación de construir bidet. Esto puede parecer un chiste, pero marca que se prioriza el rendimiento del metro cuadrado por sobre la calidad sanitaria y la calidad de vida de quienes van a habitar esas viviendas. Y en el mundo, la densidad hoy significa hacinamiento en este momento, este mundo de la pandemia que estamos viendo. Entonces, ¿tiene sentido seguir densificando la ciudad? ¿Vamos a vivir mejor en una ciudad con mayor cantidad de habitantes? ¿O lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad de los espacios públicos, de los espacios verdes, del transporte público,
para que justamente no asistamos a una ciudad saturada. Porque ese código de edificación, ese código urbanístico, fueron pensados para una ciudad que no pensaba que iba a tener pandemias. Bueno, evidentemente, hoy es otro el universo y el mundo en el cual nos exponemos, y en el cual queremos que la ciudad sea una ciudad ejemplo en cuanto a la calidad de vida, que se pueda vivir dignamente, a que los porteños y las porteñas podamos vivir tranquilos. Vivir tranquilo significa vivir con seguridad y significa también vivir con salud. Y la verdad es que el modelo al cual nos está llevando el gobierno del macrismo en la ciudad de Buenos Aires nos expone a una ciudad que no merece, no vale la pena habitarse. Bueno, muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias, Laura. Yo creo que la discusión del plan urbano ambiental es un enorme desafío porque justamente nos permite empezar a discutir, problematizar y construir un modelo alternativo que tiene que ver con poder descentralizar el poder, democratizar las diferentes dimensiones del espacio urbano, pensar en planificar desde la periferia hacia la centralidad, y ahí, ¿no?, esta dimensión metropolitana empieza a tener mucho más sentido. Nos permite también discutir una ciudad desde abajo hacia arriba, desde las comunas, ¿no?, hacia los poderes ejecutivos. Yo creo que esa discusión del plan urbano ambiental es el próximo desafío que tenemos el conjunto de la ciudadanía para poder construir un modelo urbano alternativo que tome por eje la igualdad y la democracia urbana. Y creo que más que nunca, hoy la pandemia nos interpela a hacerlo. Así que bueno, muchísimas gracias a todas, a todos, a todes, los que siguen ahí escuchándonos a través del canal de YouTube. Y bueno, los esperamos en nuestra próxima charla, en este ciclo que nos hemos planteado el 15 de septiembre, para poder conversar acerca del negocio de la sed y el negocio del hambre aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, muchísimas gracias a todas, a todos, a todes, y bueno, una linda semana. Paso el aviso nada más, gracias Eva, y el 15 de septiembre es mi cumpleaños, así que les doy la oportunidad de que me saluden. Además de que escuchen la Totalmente, charla. te vamos a mandar un gran saludo, ¿sí? Un gran saludo de cumple. Es el día que cumpleaños mi papá, así que no me voy a olvidar. Ah, Sí, bueno. Y sos de Virgo igual que yo, así que mira, Así es, bien, así es. bien ahí. Tenemos Bueno, identidades astrológicas. totalmente. Muchas Un gracias, abrazo. Eva. Saludos a todas las compañeras y compañeros. Ahí me decía hace un ratito que estaba conectada nuestra queridísima Nina Brugo, de Unidad Popular. Así que bueno, también decir será ley para Nina, todas las causas verdes en la ciudad y las causas populares que nos reúnen siempre con las compañeras y compañeros. Así que felicitaciones por el ciclo. Muchas gracias, muchísimas gracias a todas, a todos, a todes. Un abrazo enorme a mis compañeras del Frente Salvador Herrera, Unidad Popular, que están ahí bancando este ciclo de charlas y haciendo estos aportes maravillosos. Gracias a todas y a todos.